10:48 de la noche, seguimos aquí en La Otra Vía debatiendo sobre el uso de los trenes, también sobre los aeropuertos, y durante esta pausa han salido muchas cosas aquí en la mesa que quiero ir detallando también para que ustedes puedan escucharlas, para que puedan verlas, y me voy a quedar, les decía, con una frase que José Carlos Fernández precisamente firmaba en La Voz de Galicia hace una semana. Yo me voy a quedar con esta frase y luego me dicen ustedes qué les parece. Dice José Carlos que se pone de manifiesto que Galicia dispone de un capital aeroportuario sobredimensionado. Yo no sé si están de acuerdo. Absolutamente. Sí. Vale, y ahora que tenemos un capital sobredimensionado, ¿qué hacemos? Pues tenemos un coche y habrá que echarle gasolina. Es decir, ahora ya están construidos, tenemos 3 vehículos muy potentes y tendremos que por lo menos echarle gasolina. Lo que no podemos gastarnos es cientos de millones de euros y ahora estar escatimando pues 1 millón de euros o 2 millones de euros en una ayuda. Habrá que coordinarlo, habrá que hacerlo bien. No nos podemos solapar los vuelos. Pero desde luego lo que no le podemos dar ahora es no echarle gasolina a los vehículos. Bueno, ya pues los tenemos, dejadme que eche gasolina yo, porque Carlos, además de ser presidente de Fegatramar, además de ser abogado, es portavoz de ese foro cívico empresarial de Compostela, que hace, bueno, pues aproximadamente un año, yo creo que fue en marzo del año pasado, si no me equivoco, propuso directamente, aparte de acabar con las subvenciones y todo tipo de ayudas, centralizar el tráfico aeroportuario en Lavacolla y acabar, de alguna manera, yo no sé si acabar es una palabra muy radical, con el aeropuerto de Alvedro y con el aeropuerto de Peinador. No fue exactamente eso. No fue exactamente eso lo que dije, pero casi. Es decir, yo lo que dije es, y antes de nada me gustaría decir que no somos pueblerinos en Galicia, simplemente teníamos complejos de ricos, que es diferente. Por eso tenemos 3 aeropuertos y no sigo, 3 universidades y no sigo, porque es que si sigo, y el problema que tenemos es que no lo damos pagado. No nos hemos mentalizado, y yo no puedo compartir lo que tú decías. Dice, tengo 3 coches y tengo que echarles gasolina. Dice, no, si tengo 3 coches y no los doy mantenido, prescindiré de uno y mantendré 2 si puedo. Y si no puedo mantener 2, prescindiré de otro y me quedaré con uno. Lo que no puedo es tener 3 coches en el garaje a los que no he echado gasolina y no puedo salir de casa. Esto es lo que nos pasa, esto es lo que nos pasa con el tema de los aeropuertos y nos pasa con el tema de las infraestructuras de ferrocarril, que es que las empezamos a dimensionar sin pararnos a integrar todo y fijar una verdadera política de movilidad. Yo me sonrojo cuando se dice es que los alcaldes no tienen que hacer la política de movilidad de Galicia. La política de movilidad de Galicia yo entiendo que tiene que salir desde la Xunta de Galicia, porque responderá a las necesidades de todos los gallegos. Pues según el consejero es AENA la que tiene el reto por delante. Claro, por eso me sorprende que se digan estas cosas. Porque, por ejemplo, ¿quién, AENA o la Xunta? La Xunta, porque la Xunta subvenciona el transporte desde Santiago al aeropuerto de Santiago y no lo hace de igual manera en Coruña y Vigo. Con lo cual, cuando nos interesa, tiene que hacerlo AENA, cuando no nos interesa... O se subvenciona con una compañía low cost como Ryanair, que desvirtúa el mercado aeroportuario gallego por completo. Mañana, si Ryanair operara desde Lugo, todo el mundo iría desde Lugo. Habría 1 millón de pasajeros en Lugo, ¿no? Entonces, ese mercado está completamente desvirtuado. Es un poco absurdo que nos creamos que esos datos son reales, porque no tienen ningún sentido, ¿no? Pero es gracioso el debate de los 3 coches, ¿no? Pero si tú tienes un dato que es real, 3,5 millones de pasajeros. ¿Hay una burbuja? Ahora mismo. Es una burbuja. Hay 1 millón. Y hay otro dato que sí es real, 25 millones de déficit de explotación. Sí, pero te voy a decir una cosa. A ver, perdóname, yo es que esas cosas yo creo que son las cosas que son reales. Es decir, este ciudadano tiene unos costos de explotación de aeropuertos, este ciudadano que paga impuestos, insoportables, y este ciudadano no ha viajado para salir de su casa cuando tiene que hacer negocios. Y como me decía antes el compañero, dice, es que un domingo por la mañana tú no viajas aunque tengas que ir para Nueva York el lunes, porque no hay aviones. Dice, ¿y un sábado te quedaste tirado en Madrid? Pues haces fin de semana, porque no hay aviones. Y esto es un costo tremendo cuando tengo un déficit que tengo que soportar y estoy haciendo inversiones, porque a todo esto los aeropuertos de Galicia no se han acabado de hacer. Es decir, vamos a tener que seguir inyectando millones y millones de euros. Y yo la pregunta que me hago es con independencia. Es decir, alguien tendrá que decir qué necesita Galicia, alguien tendrá que decir si lo que necesita Galicia lo podemos pagar y a partir de ahí hablamos. Pero todo el resto es tratar de mantener los chalés. En cierto modo, meter la política en la ecuación. Porque ni Lavacolla ni Peinador necesitaban una ampliación. Y con el dinero que se invirtió en esas 2 ampliaciones, por ejemplo, 315 millones de euros. Es que sosteníamos las subvenciones a todas las aerolíneas de Europa. Simplemente, pero ya no solo eso, o sea, simplemente echamos gasolina en el sitio, no en el depósito, sino en otro lado. No, pero ese dinero se podría haber invertido perfectamente en que el AVE de Coruña llegase al aeropuerto de Santiago, por ejemplo, que es una cosa, o el de Vigo mismo que llegase al aeropuerto de Santiago, cosa que no se hizo y que los políticos no pensaron en eso, en la conectividad entre aeropuertos y
y estaciones Hablando de conectividad, yo me voy a quedar con un dato, es que lo van a contar mañana en La Voz de Galicia los compañeros, y vamos a ir adelantando datos que tienen que ver en este caso con conexiones, con cómo nos conectamos también en Galicia entre distintas ciudades. Decía antes Xosé Ramón, si de repente Ryanair operase en Lugo, tendríamos millones de pasajeros allí en Lugo. Bueno, pues Lugo, junto con Sobrado dos Monxes, son las únicas dos localidades de Galicia que tienen una conexión con el aeropuerto de Lavacolla a través del autobús. Lo de Sobrado dos Monxes tiene un sentido, no por la zona en sí, sino porque va dentro de otra línea. Pero bueno, y hay 9 localidades gallegas que tienen una conexión directa con el aeropuerto de Oporto, bien sea a través de una línea regular o bien sea a través de esas líneas que decíamos antes que algunas compañías han puesto en marcha pues dentro del precio del billete. La última ha sido Lufthansa en este caso. A Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Ourense, Tui, Porriño, Caldas y Goián. De las 7 grandes ciudades solo se quedan fuera, por lo tanto, Lugo y Ferrol. Estas son las líneas que tenemos ahora mismo que nos conectan con un aeropuerto, el de Oporto, al que nosotros también nos hemos ido, y por cierto, nos hemos ido en autobús para saber quién viaja desde Galicia y hasta ese aeropuerto para salir a otros puntos, y también, lo que decía antes alguno de nuestros invitados, quienes llegan a Oporto para después venirse a Galicia desde otros puntos del mundo. Se ha ido nuestra compañera Paula González en ese autobús. Estación de autobuses de Vigo. Aquí empieza nuestro trayecto para ir al aeropuerto. 1 hora 45 minutos separan a Vigo del Sá Carneiro de Oporto. El viaje cuesta 18 euros ida y vuelta, un dinero que compensa cada vez a más gallegos. José lleva 12 años haciendo este trayecto y asegura que antes no iba tanta gente. No. 3 años más o menos que empezó todo, que empezó el fuerte. Empezamos el viaje, son las 4:30 de la tarde. Hoy tenemos mala suerte, solo esta chica va al aeropuerto. Es india y estudia en Ourense, viaja a París, un destino que también tiene peinador, pero no le compensaba coger el avión en Vigo. Hasta 50 euros se ahorra viajando desde Portugal. El resto no van al Sá Carneiro, pero ya han usado el aeropuerto vecino para viajar alguna vez. El año pasado viajé a Tenerife, ida y vuelta por 65 euros, y desde Santiago solo la ida el mismo día con la misma compañía eran 130. No hay combinación posible desde Galicia. Por el precio y por los horarios también. Precios, horarios y accesos son los puntos débiles de los aeropuertos gallegos. Llegar a Santiago desde Vigo tienes que ir Vigo, Santiago, Lavacolla. No hay comparación en ir directamente al aeropuerto que ir coger el coche o un taxi a Penador. Retomamos nuestro camino, parada en Valencia, y seguimos. A la hora prevista llegamos al aeropuerto donde Galicia tiene su propio carril para el bus. En el 2006, el Sá Carneiro tenía 800.000 pasajeros menos que los 3 aeropuertos gallegos juntos. Ahora lo supera en 3 millones de viajeros. ¿Dónde está el motivo de este éxito? Se lo preguntamos a Fernando Vieira, director del aeropuerto. Hola, Fernando. Olá, encantado. Portanto, a primeira preocupação é estudar os mercados que podemos servir e tentar identificar rotas aéreas que sejam rotas que interessam à região. Todo con incentivos, pero no con subvenciones, como se ha hecho en Galicia hasta ahora. Qualquer rota, qualquer companhia que seja sustentada em subsídios ou em subvenções, como vocês dizem, tenha vida curta, porque quando acabar a subvenção... Los gallegos son ya más del 12% de los viajeros del Sá Carneiro, es decir, unos 800.000, y la previsión es que el número siga creciendo. Mas não me chocava que daqui a uns anos 25% dos nossos passageiros fossem galegos. Con esa cifra nos vamos y nos damos una vuelta por este aeropuerto que, a pesar de ser un día de semana, está a pleno funcionamiento. 3 plantas, 17 aerolíneas y más de 60 destinos. El Sá Carneiro es todo un éxito. Volvemos a la parada a esperar el bus de vuelta. Aquí nos encontramos con gallegos que vuelven de sus vacaciones. Acabo de llegar, sí, desde Ámsterdam. El motivo es siempre el mismo. Es más caro desde Santiago. Volvemos para Galicia. Sin duda, el gran perjudicado por el éxito de Oporto es Peinador. Los vigueses no se lo piensan 2 veces. Han quitado vuelos, los horarios son peores, los enlaces con los trenes ya son peores. En el bus de vuelta nos encontramos con este grupo de italianos. Vienen para Galicia, pero han hecho 2 noches en Oporto porque nuestra comunidad perdió la conexión con Roma. Santiago-Roma ya no existe como línea, así que elegimos Oporto. Se va haciendo de noche cuando llegamos a Vigo. En unas horas saldrá otro bus con más gallegos camino del Sá Carneiro, mientras Peinador duerme tranquilo.
Bueno, pues las razones que teníamos ahí encima eran el precio por una parte, esta chica que nos decía que era más barato, por otra parte líneas que ya no existen, nos decía este último pasajero que escuchábamos que ya no existía la conexión con Roma y que por lo tanto había decidido volar hasta Oporto y después volverse a Galicia, y luego después pues la gente que decide pasarse un par de días en Oporto y después recalar aquí en Galicia. Yo no sé, José Carlos, si crees que se podría utilizar de alguna manera el modelo de Oporto como referencia. Bueno, de momento hay que decir que el caso de Oporto, y yo no puedo decir Oporto y Galicia, tengo que decir Oporto, Lavacolla, Peinador y Alvedro. Hay una gran diferencia entre ambas, digamos, entidades, o entre las 4 entidades. Oporto es una capital del norte de Portugal que en un espacio superficial muy similar al de Galicia, o sea, en 33.000 kilómetros cuadrados, da servicio a una población de 4.900.000 personas, solo portugueses. Ahí no estoy contando al sur de la provincia de Pontevedra ni a una parte de la provincia de Ourense. En el caso de Galicia, que somos bastante menos habitantes, 2.700.000, tenemos 3 aeropuertos. Eso nos está diciendo que el número de, vamos a decir, habitantes por aeropuerto, en el caso de Galicia es muy desfavorable y por tanto ninguno de esos aeropuertos, de los de Galicia, va a poder programar suficiente número de vuelos para poder competir con la oferta que está poniendo encima de la mesa Porto, si además le añadimos una parte de los del propio Galicia que dejan de volar desde Peinador o desde Lavacolla y se van a volar a Sacarneiro. Entonces esa es una primera cuestión que es muy importante. No estamos comparando 2 entidades similares, sino una fuerte entidad, que es el norte de Portugal, con 3 medianas entidades, por no llamarle pequeñas. Sí, por no insultarnos a nosotros mismos, es una forma de considerarnos, ¿no? Entonces esa es una primera cuestión que creo que es importante. Acabéis de poner en unos ejemplos la conectividad de las distintas zonas que generan viajeros con los aeropuertos. En el caso de Galicia es muy baja, en el de los 3 aeropuertos es muy baja esa conectividad, y para contrarrestar una opinión que se ha dado aquí hace un momentito, algunos viajeros desde Vigo, si van desde Ourense el viaje dura más, no les importa ir 1 hora y 45 minutos en un autobús para coger el vuelo que les interesa, porque sale a las 11 o va a Ginebra o sea, la gente cuando encuentra el producto que de verdad le interesa, no le importa desplazarse 20 minutos más o 1 hora y media más para ir a coger el vuelo que le interesa. Esas cosas también las tenemos que pensar en Galicia, porque ¿por qué el señor de Vigo, que en el año que viene va a poder venir a Santiago en 40 minutos, cuando se inaugure la línea de velocidad alta, o el señor de Coruña, que ya puede ir en 28 minutos a ir a Santiago, a 20 o 25 minutos? Entonces, estos 20 o 25 minutos son muy despreciables frente a 1 hora y 45. Entonces, ese tipo de cosas es conveniente ponerlas encima de la mesa. Y bueno, tenía aquí algún asunto más, pero no es exactamente el tema de Oporto, pero quiero poner encima de la mesa que los aquí presentes, probablemente yo me tenga que excluir, pero prefiero ser uno más, estamos pensando más en esta problemática que estamos analizando con el corazón y con la cabeza. Y con nuestra, exactamente, no, más que con el bolsillo. Yo estoy aquí totalmente seguro que las 6 personas que estamos aquí, si nos dicen, usted tiene la responsabilidad y le va en ello el sueldo y el trabajo, hacer rentable el conjunto aeroportuario gallego. Estoy totalmente seguro que el modelo que tenemos de explotación de los aeropuertos cambia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros vamos a dejar el trabajo y vamos a perder dinero si ponemos que encima la mesa. Ideas diferentes o tienen ideas diferentes. Es sencillo. Privatización y dejamos de perder dinero.
y que sea entonces gestores privados quien... Pero si al final son las compañías aéreas las que van a depender, o sea, no depende ni de los aeropuertos, es que estamos pensando más allá. O sea, primero lo que tenemos que hacer es pensar a dónde queremos ir, dónde estamos, lo que hablaba, ser realistas y decir esto no soporto, o sea, esto no es la segunda capital de un país, como es Oporto, esto deja de ser una provincia, o sea, una comunidad con 4 provincias, con 2.700.000 habitantes, entonces o sea, hay que ser realistas en el tiempo, y una vez seas realista y puedas medir eso, entonces es cuando tenemos que empezar a hablar, porque desde luego que el AVE le va a quitar pasajeros, pero bueno, también los aeropuertos que tenían como Bilbao o como Málaga, como Valencia, perdón, que tenían AVE, ahora están reforzándose en líneas europeas, o sea, en otras rutas, porque al final España lo tiene más o menos cubierto y lo que buscan es la internacionalización, que es lo que también le viene al turismo, la internacionalización de que no vengan solo gente nacional o de los 2 o 3 países a los que están viniendo gente, como puede ser Alemania o puede ser Inglaterra, que vengan de más países, que abramos el rango para buscar clientes, y entonces una vez tengamos esa ecuación más o menos clara es cuando podemos ver. Hablando de ese rango o a dónde vamos a buscar gente o a dónde nos vamos nosotros, también hemos querido hacer una especie de mapa o de recorrido, Mila, por los destinos más habituales que nos ofrecen nuestros 3 aeropuertos en este momento. ¿A dónde podemos viajar desde Galicia? Pues echamos un vistazo a los destinos que nos ofrecen nuestros aeropuertos. Vamos a ver que el de Santiago, el de Lavacolla, es sin duda el que ofrece una mayor variedad. Cuenta con hasta 23 rutas diferentes. La mayoría son vuelos nacionales a ciudades de interés económico y comercial, pero también a puntos turísticos. Tiene así vuelos a Tenerife, Palma de Mallorca o Ibiza, por ejemplo. También tiene algún vuelo internacional a París, Londres, Frankfurt o Dublín. Lo sigue en esta clasificación el aeropuerto coruñés de Alvedro, con 8 rutas diferentes. Los viajes de negocios centran aquí su mercado. Sus principales rutas siempre han sido Madrid, Barcelona, Bilbao y también Sevilla, aunque también tiene otros vuelos que pueden ir cambiando con los años. Ahora, por ejemplo, tiene destinos a Tenerife, Lisboa o Ibiza, por ejemplo. Y termina esta clasificación el aeropuerto vigués de Peinador. Los viajes de negocios son también aquí el eje de su mercado. Podemos decir que tiene un público muy parecido al aeropuerto de A Coruña. Sus viajes, sus rutas clásicas que nunca han cambiado han sido la de Madrid, Barcelona y también la de Bilbao. Y si cambiamos los aviones por los raíles, vamos a ver que la oferta que nos ofrecen nuestras principales estaciones es muy similar. Tanto en A Coruña, Santiago, Vigo podemos conectarnos con la meseta, y la principal variedad aquí en la larga distancia a través del tren nos la ofrece, por ejemplo, Vigo, que nos conecta con otra ciudad de otro país, con Oporto, Antía. Bueno, pues esas son las conexiones que tenemos, no solo en nuestros aeropuertos, gracias Mila, sino también en los trenes. Y le voy a preguntar en este caso tanto a Héctor por el sector de la hostelería como a Diego por el sector de las agencias de viajes, si esto es lo que realmente busca el público. Estos son los sitios a los que queremos ir y de donde viene más gente. Bueno, pues en principio, como bien decía antes José Ramón, yo creo que la oferta está totalmente distorsionada, ¿no? Es decir, la demanda no se ajusta a lo que nos están ofreciendo las compañías aéreas. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo mal? Que viene también a colación. Estamos haciendo mal una mala coordinación. ¿Por qué? Porque se está inyectando dinero y hay una serie de compañías en las que se hacen competencia que vamos a dejar desleal, lo vamos a decir así, porque yo creo que ya estamos diciendo muchas verdades esta noche, ¿no? Hay una cierta competencia desleal. Y al final lo que está ocurriendo es, como estamos viendo ahora mismo, que las rutas se solapan. Y ese es el gran problema de lo que tenemos aquí. Como decía antes, Carlos, sí, José Carlos decía, ¿qué haríamos nosotros si tuviésemos la gestión? Lo primero que impediríamos es que en los 3 aeropuertos o en 2 aeropuertos se estén solapando los vuelos. Cuando una compañía o cuando una ciudad, un aeropuerto está lanzando una nueva ruta, está invirtiendo, está haciendo promoción en origen para que vengan turistas y hacer esa ruta rentable, viene una compañía que distorsiona, que está subvencionada, que es low cost y pone el precio más barato y daña a la compañía en el aeropuerto contrario. Eso es lo que está ocurriendo y ese es el gran problema. ¿Viajamos a los mejores sitios? Antes decíais, alguno de vosotros decía antes que las subvenciones tampoco son transparentes. Entonces a mí me gustaría preguntar, dado que algunas subvenciones, y enseguida lo veremos, se frenaron, ¿quién subvenciona entonces si no son transparentes? Hombre, a mí hay una cosa que me parece muy curiosa. Vueling, siempre que ha abierto una ruta internacional desde Galicia, ha cobrado un pastón, pero un verdadero pastón. De hecho, por una ruta tan sencilla y normal como el Santiago-París,
durante toda la vida ha cobrado en torno a 200.000 euros, que de hecho durante ciertos años se hicieron público, otros años no. Y de repente este año abre, así de golpe, 3 conexiones internacionales desde Santiago a Bruselas, Roma y Ámsterdam. Y aquí nadie dice nada. Eso es lo que a algunos nos choca y de hecho Pero aparte, nos da cierta alergia, por decirlo de alguna manera. Es abrir por abrir, porque al final no tienen unos horarios buenos, no son buenos para los empresarios. O sea, a nivel turismo de Bruselas ya ves lo que podemos sacar. O sea, es que las cosas se hacen muy mal, no se hacen con una conciencia de lo que estás haciendo. Quiero una aerolínea, venga, ven para aquí, te doy dinero, salgo en la foto. El planteamiento es saber quién la tiene más grande, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, nos peleamos con Oporto de una manera absurda. Pero ya no nos avergonzamos, pero quiero decir, no, nos avergonzamos de tener 1 millón de pasajeros en un aeropuerto cuando, yo que sé, un caso como el de Alvedro Peinador se mueve en el 1 millón de pasajeros. Alvedro es el 9º aeropuerto de la España peninsular. Quiero decir, no es Castellón, y es un aeropuerto que lleva ahí más de 50 años, igual que Peinador, igual que Lavacolla. No es fruto de un día que se nos ocurrió una idea, ¿no? Así de una mañana alegre, ¿no? Y es curioso porque entonces los poderes públicos subvencionan a las compañías te ofrecen lo que les da la gana, a lo mejor, que a lo mejor es ese desencaje, ¿no?, en los horarios, lo que necesitamos, o en frecuencias, pero no importa, porque tú lo que quieres es tener a lo mejor más destinos para poder sumar en una parrilla sin más. Es un poco triste, ¿no? Es triste, bueno, pero luego es curioso, porque Héctor ha tocado una de las claves. El Ayuntamiento coruñés, que es bastante transparente en el tema de las subvenciones, pero muy transparente, pues tiene que ver como desde, yo que sé, el Concello Compostelano, que se ha cerrado ahora un acuerdo, que no se sabe tampoco muy bien cómo, a través de Incolsa. No conocemos para nada del acuerdo, ¿no? Ni quién pone el dinero detrás, ni para qué rutas, ni de qué forma. Entonces, y en el caso de Vigo ha habido también subvenciones a aerolíneas. Todavía. En el caso de Vigo, no, ahora mismo no, pero ha habido una serie de ayudas o de apoyos históricamente y se han sabido. Rubén López ha sido encargado en algún momento de negociarlas y todos hemos sabido más o menos qué dinero se pone en la mesa y qué rutas. Y no sabemos por qué hay esa falta de transparencia. En el caso de Coruña hay una ruta, la de Sevilla con Vueling, que funciona estupendamente bien, y tienes que ver como Ryanair, que es lo que ha comentado Héctor claramente, entra en Santiago, rompe los precios, te hace publicidad en toda Galicia y es un acuerdo que tiene el Ayuntamiento coruñés. ¿Va a hacer publicidad a La Coruña, a la Plaza de María Pinto? Va a hacer publicidad a Coruña, Ryanair, y le revienta lo que ha echado a trabajar pues el Concello coruñés. Eso le da una paradoja con esa ruta, que esa ruta cuando Vueling la retira, al poco la retira Ryanair, van por encima. Y Galicia se quedó sin conexiones a Sevilla. Te deja claro. Y Ryanair se permite, al presidente de la Junta, se permite hacerle una presión importante. No vamos a poner ningún nombre peor, ¿no? Bueno, dejadme que hagamos una especie de mapa también de subvenciones, porque nuestra compañera Mila Méndez nos va a traer datos también. Hablabais de falta de transparencia, vamos a tratar de darle un poquito de luz a esto. ¿Quién subvenciona y a quién subvenciona, Mila? Bueno, hay que decir que para intentar retener a las compañías a estas rutas, la Junta realizó durante estos últimos años una importante inyección de dinero que iba directamente a las compañías. Solamente entre los años 2005 y 2012 desembolsó más de 15 millones de euros. El aeropuerto que más se llevó estas subvenciones, cuyas compañías más subvenciones llevaron, fue el de Lavacolla, porque era el que tenía también más vuelos, 7.800.000 euros. Lo siguieron Alvedro con 3.900.000 euros, y Peinador con 3.700.000 euros para mantener el mayor número de rutas. ¿Qué pasó? Que el número de viajeros siguió cayendo y también aumentaron las disputas locales entre los ayuntamientos de estas 3 ciudades por hacerse con un mayor trozo de la tarta de este pastel. La decisión que adoptó la Junta en el 2012 fue drástica. Terminó con estas subvenciones y las dejó en manos de los ayuntamientos. ¿Qué sucede a día de hoy? Que el Ayuntamiento de Vigo es el único que mantiene estas subvenciones. Ahora mismo tiene un acuerdo con Volotea por 2 años. La firma va a empezar a operar este verano con vuelos a puntos turísticos, a Mallorca, Ibiza y a Valencia. Bueno, pues estas son las subvenciones que la Xunta daba. Le hemos preguntado también al consejero por las subvenciones y cómo cree él que podrían ser más rentables. Gracias, Mila. El consejero Agustín Hernández no está de acuerdo con el sistema de subvenciones, al menos si no se hace de una manera coordinada. Entrar en un análisis global das 3 terminais e decidir o apoio dunha determinada conexión, a promoción dunha determinada conexión, por exemplo, a baixada das taxas por parte de AENA, co obxectivo de acadar a consolidación e que esa conexión poida manterse no tempo. Si pensamos nas axudas únicamente como unha saída curtoplacista, lóxicamente, logo despois lamentaremos ese malgasto de cartos públicos.
Bueno, pues o se hace una subvención de una manera coordinada y pensando en promover una determinada ruta y no en salidas cortoplacistas, como decía el consejero, ¿o no hay solución, José Ramón? No, yo creo que no hay solución porque no se hace en la práctica. No se va a hacer nunca así en la práctica. Yo creo que mientras haya un planteamiento político no va a existir esa posibilidad, porque lo comentaba el consejero en un principio, hablaba de que eso es un trabajo que debería coordinar AENA, pero a la vez luego hablaba de que los alcaldes eran los que Hombre, si se dejan, ya, pero si se dejan las subvenciones en manos de los ayuntamientos... Claro, ¿Creéis que tenemos que subvencionar líneas aéreas? Nosotros tenemos fábricas de aviones, fabricamos... Es que tenemos que subvencionar líneas aéreas. Yo no lo entiendo. A mí, personalmente, me resulta sorprendente. Es decir, vamos a subvencionar pues, todas las fábricas y todos los negocios para que haya más negocios, más fábricas. Esto no tiene sentido. Es el único país de Europa... Yo podría hacer una política orientada... ¿Somos el único país de Europa que subvenciona líneas aéreas? Y somos el principal destino turístico. Yo subvencionaré o potenciaré una acción turística en un punto concreto de mi país porque me conviene en un momento puntual. Eso me parece razonable. Y con un control del gasto... Y para eso tendremos una agencia... De manera difusa, porque en toda Europa se subvenciona. Pero a ver, tú tienes una agencia... A ver, José Carlos. Tengo alguna pequeña discrepancia. Tengo entendido que en la Unión Europea digamos la filosofía que se está digamos difundiendo y sobre todo paulatinamente implantando es que precisamente las subvenciones a las compañías de aérea deben desaparecer porque es un régimen de total abierta competencia, con lo cual habrá vuelos en donde se genere suficiente demanda. De todas formas, ese planteamiento de Solchaga ha contestado hace poquito por muchos de los países de la Unión diciendo que, bueno, y sobre todo se refería a las subvenciones a los aeropuertos, dice, no, en los pequeños aeropuertos tenéis que permitir en la Unión Europea que lo sigamos financiando a través de subvenciones públicas. Pero Bruselas al mismo tiempo dice que los aeropuertos tienen que ser rentables. Claro, pero es que no es posible. Entonces yo lo único que digo es, ¿por qué vamos a subvencionar una línea aérea? Tenemos una agencia gallega de turismo que se dedica a hacer política de turismo. Se trata de hacer una ayuda para que esas rutas se consoliden. Es el modelo de Oporto. No estamos viendo Oporto, que lo hacen fantástico y luego no queremos hacer un poco lo mismo. Yo no digo si hay que hacerlo o no. Eso te lleva a lo que decía él. Yo digo lo que hace Oporto. Si quién decide qué líneas hay que consolidar. Es decir, pues desde luego un comité de rutas, como bien dice José Ramón. Desde luego que no. Pero funciona el comité de rutas. No va a decirnos lo que hace. Claro, entonces debe ser otra cosa. La pregunta es obligada. ¿Oporto tiene las líneas subvencionadas? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Tiene una política de implantación. Ojo, pero con una diferencia muy grande. Con premios. Ahí está, claro. O sea, controlan lo que luego la compañía le aporta. Y aquí no se hace. Aquí lo que se hace es dar dinero y ya está. Si consigues meterme 300.000 pasajeros aquí, yo te pago tanto. ¿Os parece, por lo tanto, que es un error dejar las subvenciones en manos de los ayuntamientos? En manos de la política. Exacto, en criterios políticos y no a lo mejor, como decía Héctor, de servicio a la ciudadanía o en este caso servicio a hostelería, empresa, bueno, a los sectores productivos, ¿no? Lo que no puedes es dejar las ciudades aisladas, no tiene ningún sentido. Pero lo que no tiene ningún sentido a lo mejor es fomentar una subvención a Ryanair desde el año 2005, ¿no? Y aquí seguimos metiendo dinero en Ryanair sin pedir... Destrozándonos todos los aeropuertos, nos destrozó Air Berlin, nos destrozó Air France, nos destrozó... O sea, todas las compañías aéreas que teníamos se han ido, ha sido porque Ryanair ha metido directamente competencia en sus el gobierno gallego que lo hace el año que viene llevará 10 de Santiago, años. Porque Santiago tenía un vuelo... Pero vamos, estable no, lo siguiente a Londres, que se tuvo que ir a Coruña porque se lo estaba destrozando una aerolínea que se subvencionó para que le destrozaran Iberia, es que era Iberia, nada más llegar Ryanair a la Bacoya, se fue a Coruña. Podemos concluir que todos somos contrarios a las subvenciones a líneas aéreas. Pues es una de las primeras cosas que tenemos que pedir, es que cesen las subvenciones a líneas aéreas. Es que yo no entiendo, es decir, yo puedo entender el planteamiento de la Confederación de Hostelería y dice, oye, tengo que hacer política para captar turistas y para dirigirlos y hacer sus campañas de captación, lo hacen todos los países del mundo. Pero eso no quiere decir que ni una mesa de coordinación de transporte aéreo, ni me diga dónde tengo que poner yo el dinero, y menos en la línea aérea, porque desde luego el poner una línea aérea no trae turistas. No. El turismo
Es decir, tengo que tener la línea aérea o tengo que tener un sistema de transporte para que llegue aquí el turista. Pero por el hecho que ponga simplemente una línea aérea, sobre todo si la línea aérea pone los horarios ella, es decir, alguien decía aquí, si viene cuando el avión tiene que venir porque no tiene nada mejor que hacer, a mí eso no me conviene ni me interesa, y es lo que nos está pasando. Y al final de es todas una maneras oferta... hay que tener una cosa importante en cuenta. Cada vez que despega un avión se juegan 100.000 euros, que no se piensen que una ayuda de 1 millón de euros es gran cosa, cuidado, vamos a poner las cosas en su justa medida. Sino que si hay demanda, es la propia aerolínea la que abre la ruta. Es decir, que tampoco las ayudas son muy moderadas, un avión cuesta mucho dinero. Pero sí distorsiona a la competencia. Distorsiona sobre todo el low cost. Es que justamente el problema es ese, es que nos está rompiendo otros mercados, que son los que teníamos que tener por naturaleza. Estamos abriendo rutas que Ryanair está rompiendo totalmente la competencia. Es como una competencia desleal en toda regla, y por encima subvencionada por nosotros. Habéis dicho que Oporto no es el enemigo, que el AVE no es el enemigo es Ryanair. Da la impresión. No, el enemigo son las políticas de subvenciones. Son los localismos por encima de los técnicos, o sea, de la gente que sabe lo que hay. Yo creo que poco a poco, cada vez que tocamos alguno de los temas, al final, algunos de los que estamos aquí, ponemos un ejemplo de que es que tal vuelo se hundió porque el aeropuerto de al lado subvencionó no sé qué. O sea, estamos una vez más intentando explicar que entre los aeropuertos somos incapaces, o son incapaces, de hacer una gestión común, una gestión, digamos, que se ofrezca al ciudadano. José Carlos acaba de citar prácticamente al dedillo, y esto que no lo había visto, lo que nos dijo precisamente el consejero Agustín Hernández acerca de la posibilidad de una gestión conjunta de los 3 aeropuertos gallegos. Potenciar o funcionamento das 3 terminais en rede, xestión dunha páxina web aeroportuaria de Galicia, a dar unha coordinación, incluso unha dirección única das 3 terminais que pois visualizara que a xestión non é unha xestión do aeroporto de Alvedro, do aeroporto de Peinador, do aeroporto de Bacolla, sino que é unha xestión dos aeroportos de Galicia cunha visión de país. Tengo aquí a José Ramón y a Rodrigo que se han mostrado especialmente escépticos. ¿Una dirección conjunta o que percibiésemos que hay una dirección conjunta de los 3 aeropuertos solucionaría algo? Yo creo que como teoría es muy bonito, pero en la práctica nunca se lleva a cabo. Tenemos un ejemplo, de hecho, es fácil, con Vueling. Vueling hizo una especie de código compartido Galicia para salir volando y entrar. Alguien ha hablado, en los últimos años, era una decisión política, alguien ha hablado de los resultados que ha tenido para el turismo en Galicia esa decisión. No, nada. Pero os puedo dar otro caso curioso de este tipo que ocurre en el País Vasco y en la zona del País Vasco. Os iba a preguntar por ese ejemplo, precisamente porque también tienen 3 aeropuertos. No, tienen incluso hasta 5, porque es gracioso en el caso del País Vasco, que aquí nos quejamos de nuestros 3 o 4, ellos tienen 5. Tienen los suyos, tienen Santander y tienen además Bayona en el norte de Francia. De hecho, cuando viene algún equipo de fútbol de San Sebastián, viene por Biarritz. Es curioso, pero hay 5 aeropuertos. Lo que pasa es que allí la gestión se lleva de una forma, yo creo que mucho más atendiendo al ciudadano y un poco más sostenible. ¿Dónde hay más gente? En Bilbao principalmente, pues Santander también tiene un punto, y la zona de Biarritz pues también tiene una zona de influencia y tal. Y entonces se toman operativas donde se trata de sacar rentabilidad a las compañías, no se les premia, pero sí se les pone unos objetivos y sí que hay un incentivo de salida, pero que desaparece, no como en el caso gallego de todas las ciudades, que el objetivo nunca se cumple y siempre se sigue pagando, ¿no? Pero lo más gracioso es que, para que veáis que sí que se desvirtúa, Santander durante un tiempo estuvo presionando que subvenciona a Ryanair puenteando al aeropuerto de Bilbao, y les costó muchísimo poder aguantar esa situación, porque la gente de Bilbao iba por Santander por el precio. Entonces, quiero decir, ese desvirtúe del mercado no solo ocurre aquí, y no solo ocurre en una comunidad, ocurre intracomunidades que quedan relativamente cerca, y eso fue gravísimo. Santander no pagó el dinero a Ryanair, Ryanair levantó los aviones, es un clásico, ¿no? Ya lo ha hecho aquí. Pero Ryanair volvió, ¿y qué hizo? Los metió en Bilbao gratis, para ver qué pasaba, ¿no? En el momento que claro, la cosa funcionaba, la Comunidad de Cantabria empezó a cabrearse porque veía lo que estaba ocurriendo con su aeropuerto. Automáticamente, con esa táctica chantajista, pagó. Y los aviones volvieron a Cantabria, ¿no? Y todo volvió a la normalidad. Con lo cual vemos que allí, que tienen 5 aeropuertos, ¿no? Tienen también un problema muy curioso de red, pero que también está desvirtuado por las subvenciones una vez más, ¿no?
Y estamos hablando de Bilbao, que es un área metropolitana también de 1,6 millones de habitantes. Pero de todas formas, y me gustaría preguntaros a los demás también por ese modelo, porque aunque sean 5, en realidad en la comunidad autónoma del País Vasco hay 3 aeropuertos, está el de San Sebastián, el de Bilbao y el de Vitoria. Allí lo que han hecho ha sido, bueno, pues centrar el tráfico mayoritario en Bilbao, conseguir empezar a reflotar el de San Sebastián y convertir a Vitoria en una terminal, en este caso centrada sobre todo en las mercancías. Y yo aquí tengo que preguntar, si aquí hacemos esto, vamos a poner el ejemplo de que dejamos Lavacolla por una cuestión geográfica como aeropuerto central, dejamos Peinador, que esto se ha hablado en más ocasiones como un aeropuerto más centrado en mercancías, y dejamos el aeropuerto de Lavacolla para otro tipo de vuelos, ¿estaríamos de acuerdo? Voy a mirar primero a Compostela, Carlos. No tengo capacidad para responderte esto. ¿Tú estarías de acuerdo? Es decir, no es un problema en lo que yo estoy de acuerdo, no, yo sí estoy de acuerdo con casi todo, siempre que sea posible. Es que yo parto de una premisa inicial que la dije en mi primera intervención, es que creo que no es posible que demos, bueno, igual que en Bilbao, lo que pasa es que los de Bilbao son más grandes que nosotros, pero esto no lo aguanta. Es decir, yo lo que me preocupa es que, ¿con qué? Yo sigo diciendo, ¿con qué vamos a pagarlo? Es decir, es que... Pero es que Bilbao ha hecho crecer el tráfico no soy capaz de desde pensar los en 2 hacer millones dinero. hasta más de 4 millones de pasajeros. Y no solo eso, la comparativa que estás haciendo a ver, sería pero poner ¿en qué el veremos aeropuerto central del País Vasco en Vitoria. En Vitoria. Y aquí sería lo mismo. Y no se da. No, yo no he hecho esta comparativa y No, luego sí, puedo pero hacer otra, ¿eh? Lo Puedo digo hacer porque otra. el peso demográfico de Galicia lo sostienen principalmente el sur y el norte, Coruña y Vigo. Muy bien, pues le doy la vuelta, no hay ningún problema. Si ponía este ejemplo y podía poner otro. Dejamos el aeropuerto Peinador como aeropuerto central. Ponemos a Coruña como aeropuerto de mercancía y dejamos el aeropuerto de Lavacolla como una zona en la que haya otro tipo de tránsitos, quizás más domésticos. ¿Estaríamos de acuerdo con esto? ¿Creéis que este modelo podría funcionar? Pero tampoco tiene que ser central. En el caso de Galicia hay un bicefalismo en tal caso Hay un centralismo. de igualitario Es que es entre un Coruña problema, y Vigo. ellos tienen un problema de concepción territorial. Es que el problema es que estáis olvidando de los ciudadanos y de que somos los que pagamos. Que se Y estáis desplaza un pensando, millón en vez de que se desplace 10.000. perdón, estáis pensando en los territorios. Y realmente el problema que yo veo es que ahora mismo tengo un problema de 25.000 y no amortizo. Cuando, como decía acertadamente José Carlos, tengamos el AVE o el tren de alta velocidad operativo, voy a tener un problema de 50.000 y no amortizo, de déficit. Y a mí me sigue impidiendo que pague más impuestos. Y no me da más de sí a mi bolsillo. Y no creo que a nuestros convecinos le dé más de bolsillo para mantenerse el lujo de 3 aeropuertos. Bueno, porque al final, yo lo que sostenía en Santiago, por eso te decía que no era, y que dije que se quede la Lavacolla. No, yo lo que sostenía es decir, cuando no puedo pagar, yo tengo que valorar. Y yo prefiero que seguir manteniendo unos niveles de educación y unos niveles de sanidad, y necesito dinero para eso, y no mantener 3 aeropuertos abiertos si no los podemos pagar. Y sobre todo no son necesarios. Dejadme que os pregunte otra cosa. En primer lugar, ¿cómo creeríais que sería pues un modelo correcto de gestión de nuestros 3 aeropuertos? Y si esto pasaría necesariamente por cerrar alguno de ellos, porque siempre que se habla de esto, alguien menciona el cierre y yo no sé si es que es necesario o no. Yo tengo una opción, modelo británico. Es decir, tú en el Reino Unido, tú tienes aeropuertos en sitios mucho más pequeños que Coruña, que Vigo, que Santiago. Tienes una ciudad como Blackpool, tienes Cardiff, tienes todo el sur, Exeter, todos tienen aeropuerto y todos funcionan. ¿Por qué? Porque es un modelo privado. Con lo cual, ahí, si los entes... La solución es la privatización, por lo tanto. Es una de ellas, es decir, mientras la política esté por el medio estorbando, pues probablemente sea una muy buena solución. Porque entonces ya sí que el gestor que se lleve la concesión sea el que se va a buscar las castañas para hacerlo rentable sí o sí. Y además ya tenemos las infraestructuras construidas, ¿qué hacemos entonces? Un museo... Héctor. Bueno, pues el modelo de privatización puede ser más o menos lógico, pero yo vuelvo un poquito incluso más atrás. Es decir, ¿quién le va a poner el cascabel al gato y le va a decir a las compañías aéreas a dónde tienen que volar o lo que no tienen que hacer? Es decir, aquí hay una política de subvenciones y se intenta hacer una cosa u otra, pero al final llega una compañía y hace lo que le da la gana y distorsiona el mercado. Entonces aquí lo que hace falta es coordinación. Lo que hay que hacer es coordinación, pero esa coordinación no consiste en que haya un comité de rutas que le diga a dónde hay que volar, porque después eso no se cumple. Y cada uno, además, cada alcalde se le da allí diciendo lo que le da la gana y un montón de personas que nadie cumple. La coordinación solo es tan fácil o tan difícil. Debe ser muy difícil. Sí, es fácil y es difícil. Dificilísima. Solo hay que hacer una cosa, que no se solapen los vuelos, lo llevo diciendo desde el principio. Esa es la clave, ese es el gran problema. Sostenibilidad. Lo decía Antía. Que no se solapen, lo decías desde el punto de vista. Aquí va la carga, aquí va la internacional y aquí el nacional. ¿Y quién le pone el cascabel al gato y le dice al alcalde de cada una de esas localidades? El que paga.
Ah, bien, vale. El que paga. El que paga. El que paga, tendrá que exigir. Bueno, es que yo creo también que es una cuestión de sostenibilidad. Quiero decir, si tenemos estas dos grandes áreas pobladas que tienen un área de influencia de entre 500 y 1 millón de personas, creo que lo más razonable, para que no gasten dinero, no echen CO2 a la atmósfera y demás, es hacerlos llegar a donde más cerca puedan salir. Es lo más razonable, además lo más económico, ¿no? E incluso te digo más, cuando se ha hablado de tren o un tren que tenga conexión, es genial, sería genial, y sería genial incluso que los 3 aeropuertos estuvieran interconectados con el tren. Pero yo te digo que a las 12 de la noche, cuando llegas en tu avión, o 12:30, ahora mismo no existe ningún tren en toda Galicia que esté funcionando a esas horas para nada. Imagínate que no tuvieras ese tren, como ocurre ahora mismo, ¿no? ¿Cómo llegarías a tu casa? No, ni nada. Autobús. No te lo digo yo. Vine aquí en mi coche particular porque no puedo venir en otro coche. No, claro. Tú estarías perjudicado por ser vigués, ¿no? Y eso no tiene tampoco mucho sentido. Pero el caso... O lucense. O lucense, da igual, claro. Pero es que el lucense también puede elegir. Y yo creo que es más fácil elegir entre 3 que entre 1. ¿Qué ocurre? Claro que es más fácil elegir. Yo es que os pongo un ejemplo que para mí yo visualizo muy bien. Mira, podemos tener 1 o 3 de cada cosa, o incluso 5. ¿Vale? Tenemos 3 universidades porque los de Lugo y los de Orense pues son de aquella manera. Porque no sé por qué demonios no tienen universidad. Tienen un campus. Bueno, que sí, les hemos puesto en segunda división. Les hemos puesto en segunda división, pero no sé por qué, perdona, no lo entiendo. Es decir, no lo entiendo desde el punto de vista de la gestión de los recursos. Yo no entiendo que tenga que tener tres decanatos y 3 oficinas administrativas para gestionar pero los mismos alumnos. Pero ten en cuenta que Santiago tiene un déficit de 335 millones de euros. Y gracias a las subvenciones... ¿De qué estáis hablando? De la deuda que tiene el aeropuerto de Santiago. De la infraestructura. Sí, de la infraestructura. Y de la que genera. Y de la que va acumulando. Y además tiene 25 millones de euros, como decías muy bien. Pero pasa una cosa, que gracias a que las compañías generan, se pagan tasas. Yo creo que los datos no son así. Es decir, los datos... Es que los datos de inversión son una cosa diferente. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la inversión que hizo Santiago. Lógicamente, vaya esto por delante. Vale. No, lo habéis dejado claro. Dejando claro que las inversiones son un despropósito de que las ha hecho, hay una cosa que tengo clara. El déficit de que yo hablaba de 400 millones, que es el déficit de explotación acumulado. Y el déficit del año pasado, que es bueno, podemos ver los datos, los déficits de explotación del año pasado son de 7,5 millones en Alvedro, son de 7,8 millones ¿cómo se llama? En Peinador, y son de 7 millones en Santiago de Compostela. Gracias a que hay compañías que están volando y que se generan viajeros, cuando menos viajeros, menos tasas. Me refiero que esos datos no te ilustran, pero esos datos no te ilustran el problema, si no tienes en cuenta que esto va a ir a peor. Y yo volví a repetir, yo en tu casa o él en las de... Si tenemos una empresa y tenemos 4 sedes y estamos perdiendo dinero, y pues tenemos 4, una en los cantones, otra en la Avenida del Ejército, no sé qué, estamos perdiendo dinero, ¿qué hacemos? ¿Seguimos perdiendo dinero o empezamos por decir cuál me sobra? Bueno, vamos a dejar la pregunta en el aire porque yo sé que esto daría para muchísimo más, pero no tenemos tiempo. Así que vamos a dejar ahí esa pregunta. No os he preguntado si vosotros preferís el tren o el avión. Si tuviésemos un tren competitivo, si sé, Carlos, ¿tú en qué irías? A Madrid, por ejemplo. Bueno, si es a Madrid, lógicamente yo tendré que preferir el tren. No porque, digamos, venga aquí un poco como más representante de los trenes, sino porque realmente considero que en tan pronto tengamos una oferta suficiente, estaba hablando de 8 frecuencias al día, y en una duración totalmente competitiva con la del avión, pues me parece que para mí sería mi mejor oferta, mi mejor opción, desde el momento en que puedo aprovechar esas horas para hacer mi trabajo, leer el periódico, ir al bar, etcétera. Cosa que no se puede hacer en un avión. En fin, que la pregunta la dejaremos. ¿Ya se hará? Ya se puede. ¿Ya se puede? Bueno. En algunos trenes, por cierto, y en medias distancias sigue sin poderse. La pregunta que nos vamos a hacer para terminar, y siempre con la mirada puesta en el cine, es ¿qué pasaría, por ejemplo, si alguien como George Clooney pretendiese acumular millas de vuelo en una tarjeta para convertirse en el hombre que más vuela de Estados Unidos? ¿Podría, si trabajase en Galicia, si viviese aquí en Galicia, presumir de esta manera? Probablemente no. Buenas noches. No estaba segura de que existiera esta. Es la de American Airlines. Es la Concierge, sí. ¿De qué es? ¿Fibra de carbono? Grafito. Oh, sí, casi no pesa. El día que me llegó esta joya me emocioné mucho. Lo imagino. Yo acumulo bastantes millas de media. 60.000 al año en vuelos domésticos. No está mal. No seas irónico.
¿Cuál es tu total? Eso es muy personal. Por favor. Te acabo de conocer. Oh, venga, tírate un poco el rollo. Vamos, impresióname. Será enorme, estoy segura. Ni te haces una idea. Ah, ¿cómo de grande? ¿Una cosa así? Ah, ¿O sí?